Hola, espero que estés muy bien. Bienvenido al episodio 88 de tu podcast, de mi podcast, de nuestro podcast, Serpientes y Palomas. Esta semana tenemos un episodio diferente, especial, y es especial simplemente porque es diferente. Y es que en unos minutos vas a escuchar un sermón que compartí hace poco en la iglesia de Dante. Si recuerdas, Dante es parte del multiverso de Serpientes y Palomas, sobre todo los primeros episodios. Si vas y los escuchas, y de hecho son de los más escuchados de todos los episodios que tenemos, hay muchos, sobre todo al principio, pues la mayoría son con Dante. Entonces, si no los has escuchado, si no sabes quién es Dante, te recomiendo que vayas al inicio, a los primeros episodios, y te vas a ir dando cuenta hay cuántos, todos dicen con Dante, donde aparece él, y hasta aparece en la portada ahí chiquito junto conmigo. Entonces, este sermón que vas a escuchar lo prediqué ahí en la iglesia con Dante, que me invitó él a compartir ese domingo, y pues espero que sea de bendición para tu vida. No hay video, ahorita si me estás viendo en YouTube, sí me estás viendo en video, pero pues voy a poner ahorita una pantalla, una imagen estática, y vas a poder escucharlo, y al final pues regreso con el outro, con la salida y con como termina siempre el mensaje de el podcast. Ya sabes, lo de seguirnos en las redes y todo eso. Entonces, si nos estás escuchando simplemente en Spotify, pues para ti va a ser igual, ¿no? Lo que sí es que quizá no suene, no tenga el mismo sonido que ahorita que estoy grabando aquí en mi cuarto con el micrófono grabé con un micrófono diferente, obviamente, uno de esos chiquitos. Entonces espero que se escuche bien, pero sin duda no se va a escuchar igual que ahorita como me estás escuchando. Pues vas a poder escucharlo con claridad. Espero que te guste, espero que sea de bendición para tu vida. Y pues es el primer sermón como tal predicado en una iglesia que te voy a compartir. No sé si llega a darse otras veces. La verdad no me gusta tanto hacer eso. Me gusta dejarlo de la iglesia en la iglesia y el podcast acá. Pero en esta oportunidad, como era de invitado, pues aproveché porque igual iba a usar el tema para tenerlo aquí en el podcast. Entonces, sin más, te dejo con este sermón. Espero que sea bendición para tu vida. Primero quiero dar gracias por la invitación. Dante me extendió la invitación. Le doy gracias a él, a los pastores que ahorita nos encuentran aquí, y a ustedes, hermano, por recibirme por este día. Yo estuve de visita hace algunos meses con mi familia, entonces pues ya había estado aquí y estamos muy felices de regresar. Entonces le doy las gracias a usted, hermano, y como digo, a Dante, a los pastores. Yo conocí al Señor hace ya más de 10 años, y le comento porque yo conocí al Señor cuando Dante me daba clases en la preparatoria. Él fue mi maestro de prepa, y si usted me viera en aquel entonces y me viera ahorita, pues no me parezco, seguramente no me reconocería. Pero si ve a Dante, así como lo ve a Dante aquí los domingos y como lo conoce, hermano, Dante se ha visto igual toda la vida desde que yo lo conozco. No sé ni cuántos años tiene, la verdad, Dante, pero se sigue viendo exactamente igual, mismo peinado, misma ropa, mismo todo. Entonces, ya tiene más de 10 años. Él me dio clases en la preparatoria, y en ese tiempo conocí al Señor, y pues ahorita ya es un muy buen amigo, de mis mejores amigos. ¿Qué le parece si me acompaña a Juan capítulo 13, hermano? Y en lo que lo busca, Juan capítulo 13, quiero responderle una pregunta rápidamente que ahorita le voy a hacer a usted para que medite, y lo justo me parece también contestarla yo en parte, sobre quién soy. Como les decían, yo me llamo Eric Calderón, todos me dicen Calderón, desde la primaria me parece, y conocí al Señor hace poco más de 10 años, estudié lengua inglesa, algo similar a lo que estudió el hermano Dante, nomás que en inglés. Y pues trabajo de traductor por una agencia cristiana, traduciendo contenido cristiano. Está muy padre, predicaciones, libros, muchas cosas cristianas. Y se lo comento porque ahorita le voy a hacer la misma pregunta, entonces piense quién es usted también, hermano. Ahí en Juan capítulo 13, versículo 1, voy a estar leyendo yo de la Reina Valera del 2015, por si le parece un poco distinta, pero es casi igual. En Juan capítulo 13 comienza diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué le parece si oramos antes de pasar al mensaje? Señor, te damos gracias por quién eres tú, Señor. Te damos gracias por este día, por otro domingo, Señor, que nos tienes con vida, un domingo
en el que estamos más cerca, una semana más cerca, un día más cerca de estar en tu presencia, Señor, ya sea que vengas tú o que vayamos contigo, estamos hoy más cerca de ese día. Estamos más cerca de conocerte cara a cara, Señor, de ver nuestra fe materializada y aquello que nosotros hemos creído, vivido, predicado, enseñado, poder tocarlo y abrazarlo. Padre, te pedimos que en este tiempo podamos poner atención, podamos escuchar tu palabra, podamos estar atentos, Señor, que quites cualquier impedimento que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón, cualquier distracción que podamos tener con la que lleguemos, Señor, con cualquier carga, que podamos estar estos minutos enfocados en ti, en quién eres tú, Señor, en poderte conocer un poco más y podamos entender cómo eso cambia nuestras vidas, Señor. Abre nuestra mente, nuestros corazones, queremos conocerte, Señor, queremos saber quién eres de una manera más profunda, Señor. Nunca llegaremos a entenderte ni conocerte por completo, pero no por eso vamos a dejar de intentarlo y seguir buscando conocerte más, Señor. Guía nuestras mentes y nuestros corazones y ayúdanos a encontrarnos contigo hoy, Señor, como tantas veces ya lo hemos hecho. Te damos gracias y lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar viendo Juan capítulo 13 y este es el primer versículo que quería ver, el versículo 1. Y quiero hacer énfasis en esta frase que dice ahí, sabiendo Jesús que había llegado su hora. Podemos ver entonces, y todo este versículo nos sirve como preámbulo a todo lo que ha de venir después. Después de esto tenemos que Jesús le va a lavar los pies a los discípulos, la Santa Cena, va a venir la crucifixión, la resurrección. Pero antes de todo eso parece que es como nos prepara y nos está diciendo qué va a pasar. Porque termina diciendo ahí el versículo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y pareciera que todo lo que viene después esta es la manera en que los amó hasta el fin. Y vamos a ver hoy una pequeña parte de cómo los amó de esta sección que vamos a estar viendo en este capítulo. Quiero enfocarme, como le digo, en esto de Jesús sabía, porque en otro versículo que vamos a leer ahorita se va a repetir esta frase. Jesús sabía y por eso actúa de esta manera. Vemos la lógica de la Biblia que nos dice Jesús conocía esto y al saberlo y entenderlo actuó de esta manera. Y es importante porque nosotros muchas veces, hermano, actuamos sin realmente pensar las cosas. Vivimos, trabajamos, estudiamos, a veces porque es lo que se espera de nosotros, porque es lo que sigue, el siguiente paso de la vida. Terminamos la preparatoria y vamos a la universidad. ¿Por qué? Pues porque es lo que sigue, y luego sigue trabajar, y luego sigue levantarnos todos los días, y luego sigue cumplir con el trabajo. ¿Por qué? Pues porque es lo que toca hacer. Pero vemos que Jesús actuaba sabiendo primero qué iba a pasar, y ahorita vamos a ver que él actuaba sabiendo quién era él, que es realmente lo más importante. Pero antes de pasar a esa sección, quisiera preguntarles, es una pregunta para que se haga usted de reflexión, que se pregunte quién es usted, que si le pregunta quién eres, ¿qué respondería? Si le preguntaran ahorita aquí en la calle, o si llegara a un lugar donde nadie lo conoce, o una iglesia donde no lo conocen, y le preguntaran, oye, ¿tú quién eres? ¿Cómo respondería usted? Sé que nosotros responderíamos de muchas maneras diferentes. Alguien respondería, o lo primero que pensaría es, pues mi nombre, mi edad, dónde nací, quiénes son mis papás, qué estudié, dónde trabajé. Y sabemos ciertas cosas de nosotros, nos conocemos hasta cierta medida. Y hay personas que son más introspectivas, se conocen mejor a ellas mismas, y otras que no tanto, que batallan en reconocer ciertas características de ellos mismos. Pero independientemente de si seamos muy introspectivos o no, creo que todos podemos estar de acuerdo que ninguno de nosotros somos plenamente conscientes de nosotros. Es decir, no conocemos, aunque hemos vivido nuestra vida, no recordamos todo de nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos traumas, inseguridades, miedos, cosas que nos causan alegría, detonadores que causan alegría, miedo u otras cosas, y muchas veces no sabemos por qué. Sabemos que están ahí. Hay gente como los niños, ¿no? Los niños que le tienen miedo a los payasos. Si le preguntamos al niño, ¿por qué le tienes miedo a los payasos? Dirá, pues no sé, pero le tengo miedo y no quiero estar aquí. Nosotros como adultos no somos tan diferentes, hermano. Tenemos miedos, preocupaciones, ansiedades, y quizá a veces medio sabemos la razón, medio entendemos el problema, pero de todo en nuestra vida, si nos preguntan, ¿por qué eres como eres a detalle? No sabríamos decirlo, no podríamos responderlo, somos simples humanos. Si le pregunto qué comió el día de ayer, qué comió la semana pasada,
seguramente no podría responderme todas las comidas de la semana pasada, a menos de que las anotara. Entonces, ciertamente tenemos una idea de quiénes somos, pero nadie puede decir a lujo de detalle cómo llega a ser la persona que es. Y por lo tanto, a veces no sabemos por qué hacemos las cosas, sin embargo, seguimos viviendo. Además de eso, hermano, todo el mundo nos quiere decir quiénes somos. Hoy en día en las redes nos quieren decir, tú eres de tal manera por esto, o tú eres perfecto, o nos dicen, no, tú eres imperfecto. Y luego nos dicen, tú eres la mejor persona que te puede dar consejo, y luego alguien nos dice, no, tú eres la peor persona que te puede dar consejo. El mundo nos dice por todas partes, o nos quiere decir quiénes somos. Y si antes era difícil, ahora en este tiempo donde en 10 minutos podemos ver 50, 60 videos cortos que todos nos quieren decir qué somos, o nos quieren decir quiénes somos y por qué necesitamos comprar un celular, un carro, una casa, cualquier producto, pues se vuelve todavía más difícil, hermano. Yo no sé quién es usted, pero sí le podría decir algo, y yo creo que va a estar usted de acuerdo conmigo, que usted es el peor Dios que puede haber. Porque se pregunta, ¿quién es la persona que más me ha mentido, que más me ha decepcionado, que más me ha engañado, que más me ha ilusionado? Todos diríamos, pues yo mismo, ¿verdad? Yo mismo me creo todas esas ideas, y somos muy malos dioses. Sin embargo, allá afuera nos dicen, tú confía en tu corazón, sigue a tu corazón, cree en lo que tienes dentro de ti. Y la Biblia nos dice cosas opuestas, ¿no? Nos dice que no hay que confiar en el corazón porque es malvado, porque engaña. Entonces es muy difícil, hermano. O sea, constantemente, tanto de la Biblia nos dice quiénes somos, el mundo nos dice quiénes somos, los amigos, la escuela, el trabajo. Es muy difícil. Pero en todo esto, hermano, si podemos pensar en todas estas cosas, a veces nosotros mismos nos creemos, al no entender una fuente de nuestra identidad, nos creemos lo que llegamos a pensar. Hay gente que dice, no, pues yo soy estudiante, y se crea esa identidad, y luego no quiere salir de la escuela, termina la carrera, luego una maestría, luego un doctorado, y tiene casi 40 años y no sale de la escuela porque no sabe qué más hacer. Yo soy estudiante, dice. Hay gente que trabaja décadas en un trabajo, carpintero, soldador, lo que sea, y llega un punto en que ya no puede hacerlo, y dice, pues ya no sé qué soy, porque toda la vida yo me presenté como yo soy el carpintero, o yo soy el pastor incluso. Y cuando nos quitan esas cosas temporales, nos sentimos perdidos porque decimos, ¿quién soy yo entonces si yo no soy esa, si no soy eso que hice, eso que me dijeron, si yo no soy la persona que todos me decían? Nosotros, hermano, quizá no nos conocemos por completo, pero conocemos parte de nosotros. Cuando la gente nos llega a halagar mucho, nos llega a decir, qué bueno eres, qué buen maestro, qué buena persona. Cuando lo llegamos a escuchar mucho, hermano, que yo creo que no es tan seguido, pero cuando pasa, yo creo que a todos nos pasa pensar, pues que tú no me conoces, tú no sabes cómo soy. Cuando alguien es enojón y luego la gente le dice, pero si tú eres bien tranquilo, tú eres bien paciente, decimos, pues sí, porque no me conoces, ¿no? A mí me pasó, yo trabajé en un café por varios años, y me tocó capacitar a gente para hacer el café, para prepararlo, y varios me decían, es que tú eres muy paciente, es que tú enseñas muy bien, eres muy tranquilo. Y yo pensaba, si le preguntaran eso a mi familia, probablemente dirían, no, él no es así, no es tan tranquilo ni tan paciente, es muy desesperado. Nos conocemos, hermano, aunque no nos conozcamos por completo, sabemos que llega a pasar. Y luego si lo traemos a la iglesia, llega a pasar a veces que nos ponen al frente a enseñar con los niños, a cantar, a hacer algo enfrente de gente, y llegan esos pensamientos de decir, yo no debería estar aquí enfrente, yo me conozco, yo sé lo que hice en la semana, yo sé cómo soy, yo no debería estar aquí. Y pensamos, al no conocer la vida de los otros hermanos, decimos, aquel hermano lo haría mejor, aquel hermano sería mejor haciendo eso, porque es que ellos no me conocen, ¿cómo me voy a parar aquí enfrente? Me ha tocado gente que me diga, es que me siento como un hipócrita queriendo hablarle a alguien de Dios, sabiendo cómo soy yo. Entonces, hermano, es una lucha constante. Si se fija, la identidad es una lucha de todos los días. Y si usted la ignora, si usted la deja de lado, si usted dice, ¿qué tiene? No voy a pensar en eso, va a tener crisis existenciales cuando se le quite aquello en lo que usted pone su identidad. Yo me acuerdo mucho que en una clase Dante, me dio filosofía y literatura hispanoamericana, me parece. En una clase de filosofía nos decía, oigan, un tenedor o un cuchillo, más bien, ¿es cuchillo porque así le pusimos o porque eso hace?
Y decía, si yo agarro un tenedor y empiezo a cortar con el tenedor ya se hizo cuchillo o sigue siendo tenedor. Y pues como estamos en preparatoria nadie le contestó, ¿verdad? Pues, quién sabe, pues, él sabrá, él es el profe. Pero la pregunta que estaba tratando de hacer Dante es, ¿lo llamamos a algo por lo que hace o por quién es? Es decir, yo soy estudiante porque voy a la escuela o voy a la escuela porque soy estudiante. Y es difícil, y como cristianos batallamos con eso hasta inconscientemente. ¿Soy cristiano porque vengo a la iglesia o vengo a la iglesia porque soy cristiano? Y hay que preguntarse ese tipo de cosas, hermano. Y es esto mismo yo al pensarlo me dolía la cabeza. Imagínense todos los días estarlo pensando, es algo complicado. Nos deja en una situación muy incómoda saber quiénes somos. Por eso cuando Jesús leemos que Él dice, o la Biblia dice que Él sabía lo que iba a pasar, es muy importante, hermano. Es clave el saber que tenemos un Salvador que sabía lo que iba a pasar. Y ahora vamos a ver algo todavía más especial. Hay gente, hermano, que busca su propósito, y no sé usted, pregúnteselo. Busca su propósito en los libros, en el gimnasio, en una carrera, en un trabajo, en sus relaciones, a quien conoce, en un puesto. Y cuando lo logran se sienten realizados realmente, que no tiene nada de malo, son cosas buenas, son cosas que el mismo Señor nos ha mandado a hacer. Lo malo es cuando decimos que esa es nuestra identidad, cuando decimos yo soy eso. Yo soy el que llega temprano, yo soy el que llega tarde, yo soy el que sabe mucho, yo soy el que lee mucho, pero luego cuando no puedo hacerlo, ¿quién soy? ¿Cómo puedo saber quién soy entonces? Es la pregunta que quiero hacerle. En lo personal yo creo que la respuesta la encontramos no cuando conocemos más algo, no cuando entendemos mejor un tema, hermano. La respuesta la encontramos cuando conocemos a alguien más. Cuando conocemos a Dios, entendemos quiénes somos nosotros. Esa es la clave. Muchas veces la gente incluso lee la Biblia para entender quién es Él y se termina poniendo de centro a Él. Y esto lo escuchaba yo hace poco y decía un pastor que nos ponemos siempre en el centro si tratamos de hacer eso. Leemos los evangelios y luego leemos que Jesús va con las prostitutas, con los publicanos y pasa tiempo con ellos, les habla y decimos, qué bueno es Jesús. Yo también voy a ir a hablar con los publicanos y las prostitutas y la gente que lo necesita. Pero el punto de la Biblia es que nosotros no somos Jesús, hermano. Nosotros nos ponemos como Jesús, pero según la Biblia nosotros somos las prostitutas y los publicanos, no somos Jesús como tal. Pero siempre tratamos de hacerlo sobre nosotros cuando se trata que estamos del otro lado. Necesitamos conocer mejor a Dios si queremos conocernos mejor a nosotros, si queremos saber quiénes somos, si queremos responder esa pregunta. Y quiero que veamos que Jesús tenía muy claro quién era Él, y eso es muy bueno para nosotros. Y la Biblia nos muestra a dónde lo lleva este conocimiento de sí mismo. Entonces me acompaña ahí al versículo 2 de Juan capítulo 13, vamos a seguir leyendo. En el versículo 2 dice: durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, y escuche esto, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. De ahí nos vamos a brincar al versículo 12 porque tiene una conversación con Pedro muy buena, pero no es el tema de hoy. Y después de hacer esto, en el versículo 12 dice: así que después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Jesús sabía quién era Él. Pues bien, si yo, el Señor y Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que, así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen, no solamente si las conocen.
Y quiero hacer énfasis en los versículos 3 y 3, hermanos. Leyendo de nuevo dice: sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él había salido de Dios y a Dios iba. ¿Cuántas personas en la historia han podido saber eso, hermano? Decirlas, la pueden decir millones. El loquito del centro puede decir: Dios es mi Padre y yo vengo a hacer muchas cosas. Pero saberlo y que sea cierto, solamente Jesús. Y es muy importante para nosotros que diga eso. Y luego dice: ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen correctamente porque yo lo soy. Él sabía quién era. Y muchas personas que están en contra de la Biblia y en contra de Jesús llegan a verlo mal porque dicen: ay, qué arrogante Jesús que diga eso. No, no es arrogante, es que Él sabe la verdad. Y nos parece arrogante porque como nosotros no estamos seguros de dónde venimos ni a dónde vamos, pues no nos sentimos seguros de decir eso, y que alguien lo diga nos choca. Pero es algo muy bueno que Jesús sí lo supiera. Jesús nos muestra qué es lo que debe pasar cuando sabemos quiénes somos, hermano. Fíjese que dice: Él, sabiendo estas cosas, hizo esto, le lavó los pies a los discípulos. Muy diferente sería si Jesús no sabía quién era. Si Él pensaba que era un carpintero más, una persona común y corriente, diría: pues claro, le lavo los pies a los discípulos, son otras personas como yo. Pero Él sabía quién era. Él sabía que Él era el creador, el que sostenía la creación, el verbo desde el principio, y dijo: yo, sabiendo quién soy, voy a mostrarles lo que es la humildad y el servicio. Jesús entendía plenamente quién era, de dónde venía y a dónde iba. Es decir, Él conocía su pasado y su futuro, hablando en términos terrenales, porque Jesús era eterno y es un ser eterno. Y eso lo lleva a dar un ejemplo de servicio. Pero yo le pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros en algún momento nos han pedido hacer algo? Nos han pedido ayudar, nos han pedido ir con alguna persona, nos han pedido hacer algo en algún lugar donde no nos conocen, y decimos o pensamos: pues que no saben quién soy yo, que no saben dónde estudié, que no saben lo que he hecho, que no saben dónde he estado yo. Y eso lo decimos diciendo: yo no debería hacer esto. Si supieran quién soy yo, no me pondrían a hacer estas cosas. Y es completamente lo opuesto que Jesús nos enseña. Jesús dice: yo, sabiendo quién soy, aunque ustedes no lo sepan, voy a hacer lo más bajo que se les ocurra, les voy a lavar los pies. Imagínense cómo estaban los pies de los discípulos, hermano. Ellos no traían tenis como nosotros, ni calcetines. Imagínense que alguno de camino a la reunión hubiera pisado popó de perro o algo. Ellos no se iban a ir a limpiar a la casa y a bañar. Y Jesús no les dijo: a ver, si traen los pies medio limpios, se los lavo. Al decir que Él sabía quién era, estaba diciendo: yo sé quiénes son ustedes. Yo sé cómo están sus pies. Yo sé por dónde han pasado sus pies y se los voy a limpiar. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, o a cuántas personas no hemos escuchado, que en un arranque de enojo, seguramente en esos videos que se hacen virales, hermano, que en un arranque de enojo, de coraje, le llegan a decir a la gente, y capaz usted lo ha dicho, no lo sé, que le han dicho: ¿qué no sabes quién es mi papá? ¿Qué no sabes dónde trabajo yo? ¿Qué no sabes a quién conozco yo? ¿Qué no sabes quién soy yo? Esa es nuestra reacción natural. No pedirle perdón a la gente, no decirle: déjame te sirvo. Es decir, no, si ellos supieran quién soy yo, me tendrían miedo, no harían lo que hacen, no me hablarían como me hablan. Se fija, hermano, que cuando pensamos en nosotros mismos nos queremos poner por encima de los demás. Y por eso es clave que el Señor dijo: les he dado ejemplo. Cuando ustedes entiendan quiénes son, no es para que se pongan por encima de los demás, es para que se pongan por debajo y los sirvan. Ese es el ejemplo que nos ha dado el Señor. De alguna forma, entonces, según lo que vemos, el saber quiénes somos y quién es Jesús debería llevarnos a servir a otros. Y eso a nuestra carne no le gusta, porque nosotros estudiamos, trabajamos para subir de puesto, para tener un mejor título y precisamente no estar debajo de otras personas. La gente se esfuerza y nos dicen: estudia para que seas jefe, sigue en el puesto y no desistas para que te pongan por encima de los demás. Es el sistema del mundo. No estoy diciendo que nos salgamos de eso, no podemos, pero a veces nos absorbemos tanto en el sistema del mundo que no lo creemos, hermano. Dejamos que el mundo nos diga quiénes somos. Y peor aún cuando pasa en la iglesia.
cuando nos sentimos por encima de los hermanos, cuando sentimos que ellos deberían servirnos a nosotros y no al revés. Yo en la escuela que estuve ahí con Dante, tenían un lema que yo de niño lo escuchaba y lo tenían ahí en las paredes a veces. Y ahora lo pienso, porque era una escuela cristiana, pero ahora lo pienso y digo que cierto era esa frase tan corta que decía que es mejor o es mayor quien mejor sirve, siempre instándonos a servir. Es mayor quien mejor sirve, lo cual parece una contradicción. Es más grande quien más se arrodilla ante los demás. Sin embargo, ese fue el ejemplo que nos dio el Señor. Es entonces, hermano, que viendo este ejemplo de Jesús, que cuando Él entiende quién es, de dónde viene y a dónde va, y decide hacer esto, que nos da un ejemplo que yo creo que podemos entender y esperar que nosotros también, cuando entendemos quién es Jesús, cuando realmente lo conocemos, y no nuestra idea de Él, sino quién es Él, también entendemos un poco mejor quiénes somos nosotros. Piensa lo que pasa cuando conocemos a Jesús. Piense en usted cuando vino a los brazos del Señor, cuando empezó a leer la Biblia, cuando empezó a venir a la iglesia, empezó a conocer a Jesús. Quizás usted estaba como Job, o quizás está como Job, no sé, que dice: de oídas te había conocido, había escuchado de ti, sabía algo de ti, pero luego empieza a conocerlo de verdad, hermano. ¿Y qué pasa? Empezamos a cambiar. Pero empezamos a cambiar no nomás porque sí, empezamos a cambiar porque empezamos a entender quiénes somos nosotros. Comenzamos a entender que estamos lejos de Dios. De pronto entendemos que Dios no era quien pensábamos nosotros que era. De pronto nosotros pensamos toda la vida que a Dios le gustaba esas cosas que hacíamos, que a Dios le alegraba, que Dios se ponía feliz. Y encontramos al Dios de la Biblia y decimos: ¿cómo que no le gusta a Dios eso? ¿Cómo que a Dios no le gusta que me vaya de rodillas hasta cierto lugar? ¿Cómo es posible? Porque no lo conocíamos, hermano. Antes de Jesús creíamos que estábamos bien, creíamos que a Dios le gustaba nuestra vida. Decíamos: mientras no le hagas daño a los demás, Dios está bien contigo. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Creíamos que éramos muy buenos, que Dios se alegraba con nosotros y lo que hacíamos. Y después de conocerlo, nos topamos con que no es así, con que nos habíamos imaginado un Jesús a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que le gustaba lo que a nosotros y le disgustaba lo que a nosotros. Decíamos: Dios es paciente y Jesús comprende mi pecado, pero el del otro no, ese sí lo va a castigar, porque a Dios no le gusta ese pecado. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. Y curiosamente lo seguimos haciendo de cristianos, hermano. Usted puede decir: a Dios no le gusta aquella música. ¿Por qué? Pues porque a mí no me gusta, y si a mí no me gusta, yo creo que a Dios tampoco le va a gustar. Para mí es puro ruido. Y le asignamos a Dios nuestros gustos, y hay que tener cuidado con eso. Pero piénselo, hermano, usted al conocer a Jesús también se dio cuenta de quién era usted. En mi caso, por ejemplo, yo le digo: yo conocí al Señor hace ya casi 11 años. Tenía 17 años en aquel entonces, y yo tenía mi idea de quién era yo. E incluso cuando empecé a leer la Biblia y a conocer a Jesús, porque yo no creía en Dios, yo decía que Dios era pura mentira, que eso era pura tonterías, que Dios no existía, y que los que creían en Él pues eran ignorantes, que no entendían el mundo. Y luego cuando yo empecé a leer la Biblia y orar, pues yo me acerqué con mucho cuidado a Dios, porque yo decía: pues ¿cómo me va a escuchar si ya dije que no existe? Si es que existe, yo creo que la última persona que le va a querer responder es a mí. Y empecé a leer la Biblia, hermano. Yo no tenía Biblia física, empecé a leerla en el celular, y ahí el Señor me empezó a mostrar que me escuchaba. Una vez que yo no sabía si cerrar la puerta de mi cuarto o no, le decía: es que yo quiero que Dios me responda, y no quiero que piense que me da vergüenza que me vean orar. Y decía: si cierro la puerta, a lo mejor Dios va a decir: no, si te da vergüenza que te vean, no te voy a responder. De nuevo, yo sin conocer a Dios, ¿verdad?, tratando de entenderlo. Y aquel día yo dije: pues la voy a cerrar, Señor, porque no sé si cerrarla o abrirla. Y fui a orar, oré por todo el mundo, por todas las causas conocidas que yo entendía. Duré 10 minutos en orar por todo eso. Y antes de dormirme, yo había leído la Biblia en la mañana, y antes de dormirme algo me dijo: pues léela otra vez. No le digo que fue una voz ni nada, simplemente fue como
pues léela antes de dormir. Y dije, bueno, está bien, 10 minutos no le hacen daño a nadie. Y abrí la aplicación de la Biblia, hermano, seguramente la que usted también tiene en su celular. Y la abrí y seguí leyendo donde me quedé. Y se abrió en Mateo capítulo 6. Y yo no conocía la Biblia, porque yo no sabía ni de capítulos ni nada de eso. Yo simplemente empecé a leer. Y en Mateo capítulo 6, yo lo tenía en la traducción del lenguaje actual. Yo tampoco sabía de versiones ni de traducciones. Y empecé a leer, está muy comprensible para alguien que no conoce el lenguaje bíblico. Y en Mateo capítulo 6, que es el Sermón del Monte, empieza a decir el Señor: lo que hagan ustedes, no lo hagan para que lo vean los demás, no lo hagan para que sean reconocidos. Y luego dice: y tú cuando ores, ve a tu cuarto, cierra la puerta y órale a tu Padre que está en secreto. Y para mí en ese momento me sorprendí, porque yo venía de no creer en Dios y le estaba dando una oportunidad, y el Señor me respondió. Y me respondió a través de su palabra. A mí me quedaron dos cosas muy claras desde este día y hasta ahorita: es que Dios sí me estaba escuchando y que me respondía principalmente a través de su palabra. No digo que Dios no nos pueda hablar a través de una voz audible de otras personas, claro que sí, pero me quedó muy claro que la forma principal en que el Señor me iba a hablar era leyendo su palabra. Y yo seguí leyendo y entendí en un punto, al conocer a este Jesús, que yo pensé que Jesús era un hippie que le decía amor y paz a todo el mundo, y ama y perdona y pásatela bien con los demás, nomás no juzgues. Y luego lo conocí, cómo agarraba latigazos a la gente, cómo les decía hijos del diablo, hijos de Satanás, hijos de víboras. Y yo dije: este Jesús yo no lo conocía, nadie me habló de este Jesús. Pero al conocerlo, hermano, me veía más claramente a mí, entendía mejor quién era yo. Y lo primero que entendí era que había pecado contra Él. Entendí que lo que había hecho hasta ese momento no le era agradable. Y ya no porque yo pensara eso, es muy diferente cuando lo pensamos nosotros y otra cuando lo leemos de la Biblia y creemos que es la palabra de Dios. Eso nos cambia. Y entendí yo quién era. Y era como un espejo que se iba aclarando, como cuando en el baño está el vapor y no se ve claro y cada vez se ve más y más claro, hermano. Y entendí. Pero yo me topé con un problema, porque entendí mejor quién era. Yo sentía que el Señor, o más bien sentía que no me merecía que el Señor me perdonara. Yo decía: al borracho, al drogadicto, al que está en la calle, el que ha hecho cosas malas, entiendo que lo perdones, porque usted seguramente se ha topado con gente así, borrachitos, drogadictos, que a pesar de todo dicen: mi Padre Dios y Jesús y Dios, yo lo reconozco y perdóname Dios. Y decía: bueno, lo hacen hasta en ignorancia, pero eran mejores que yo, porque yo ni eso, Señor. Yo, hermano, yo nunca tomé, yo no fumé, yo no probé drogas, yo en mi vida fui muy tranquilo. No porque yo quisiera cumplir ciertas reglas, yo en mi vida yo así era, no me dieron ganas de hacer eso en mi vida nunca. Y yo decía: pero yo entiendo, Señor, que perdones a aquellos que se han hecho lo peor. Yo entiendo que perdones a aquellos que están en la cárcel, que han sido condenados por el mundo. Pero a mí, que te negué, que dije que no existías, que le anduve diciendo a la gente que no creyera en ti, que tú no existías, yo decía: no puedo creer que me perdones, porque yo entendía quién era. Y luego leí en las cartas de Pablo, donde Pablo decía: de los pecadores yo soy el primero, yo soy el peor de todos. Y cuando lo leí dije: pues así me siento yo, que yo soy el peor de todos. Yo decía: si hablara con Pablo, yo creo que le diría a Pablo: yo estoy peor que tú. Tú de perdida lo hacías por celo, por el Dios en el que creías, porque creías que hacías el bien. Yo no creía en ese Dios. Pero eso es lo primero que entendemos, hermano. Es lo primero que llegamos a entender de nosotros, que estamos lejos de Dios, que hemos sido destituidos de su gloria, que estamos alejados, que nos fuimos a comer allá con los cerdos como el hijo pródigo. Así nos vemos. Y la Biblia dice que hay una tristeza que causa estas cosas, pero es una tristeza buena, dice la Biblia, porque es una tristeza que lleva al arrepentimiento. No es una tristeza como el mundo, que solamente lleva a muerte. ¿De qué te sirve sentirte triste? Porque no tienes el iPhone más reciente, porque no fuiste a la fiesta, porque no tienes el carro que quieres, porque no tienes el trabajo que quieres. ¿De qué te sirve eso?
Es una tristeza del mundo, se entiende, pero no produce nada. Pero la tristeza que es de Dios, dice la Biblia, es algo bueno porque te lleva al Señor. Y entonces, hermano, pasó lo que a todos nos va a pasar o nos ha pasado, que después de verme a mí, tuve que poner los ojos en el Señor. Y poner los ojos en el Señor no es ignorar quién soy yo, es poner por encima de eso quién es Dios. Es decirle, sí, Señor, yo sé que soy todo lo que dije, pero tú eres más grande, tu perdón es más grande, tu sacrificio es más grande, tu verdad es más grande, tus palabras son más grandes, y tengo que decidir a quién le voy a creer, lo que digo yo o lo que dices tú. Y así como Pedro en estos versículos que no leímos, pero Pedro le dice al Señor, no me laves los pies, yo te los debo de lavar a ti. Y Jesús le dice, tengo que pasar esto, tienes que pasar esto, pero para que sea limpio. Y Pedro le dice, bueno, entonces báñame todo, no nomás los pies. Así le dije yo al Señor, Señor, si voy a creerlo con todo. Voy a creer lo que tú dices de mí sin dudarlo. Porque si dudo, voy a estar diciendo, creo más en Eric que en Dios. Le creo más a Eric que a Dios. Y yo no quiero ser así. Si tú dices que soy algo, aunque batalle en creerlo, voy a decir, lo soy, porque lo dice Dios, no porque lo diga yo. Eso tenemos que pasar, hermano. El ver más claramente a Jesús me hizo verme más claramente a mí. Pero a veces pasa el tiempo como creyentes, ya de este lado, el antes y después de Cristo. Y ya estando en el lado después de Cristo, a veces pasa el tiempo como creyentes. Ya conocemos a Jesús, pero volvemos a poner nuestros ojos en nosotros mismos. Y nos decimos que somos incapaces, que somos imperfectos, que somos indignos. Creemos que Dios nos tolera. Creemos que Dios nos ama, pero nos ama en grupo. Decimos, sí, yo sé que el Señor me ama, porque nos ama a todos. Como si estuviéramos abajo de una sombrilla, de un paraguas, y ese paraguas fuera Dios nos ama, y decimos, pues yo estoy allá adentro. Pero ¿cuántas veces se recuerda, hermano, que Dios lo ama a usted en lo personal, por nombre? Le dice, yo te amo a ti, a ellos también, pero a ti en lo personal te amo. Y muchas veces lo escuchamos, y quizá usted lo escucha, hermano, y ¿sabe qué piensa? Él lo dice porque no me conoce. Él lo dice porque no sabe lo que dice entre semana. Lo mismo que nos decíamos antes. Pero ¿sabe qué? Dios sí lo conoce. Dios sabe lo que usted hizo entre semana. Dios sabe qué tan sucios están sus pies. Jesús sabe por dónde han pasado sus pies, qué tan mayugados están, qué tan lastimados y sucios están. Y el Señor le sigue lavando los pies. No porque usted sea la gran cosa, sino porque Él es la gran cosa, hermano. Esa es la diferencia entre poner los ojos en nosotros y poner los ojos en Jesús. Por eso, hermano, necesitamos estar volviendo a quién es Él, a quién es Dios, no a nosotros. Cada que ponemos nuestra mirada en nosotros y no en Él, como Pedro cuando caminó sobre el agua, nos hundimos. Cuando Pedro quitó los ojos de Jesús y volvió a ver la tormenta, fue cuando se empezó a hundir, no antes. Y así estamos nosotros, hermano. Pero no va a suceder así nada más. No vas a ver quién es Dios simplemente por desearlo. Necesita estar luchando constantemente por recordarse quién es Dios. Si queremos saber mejor quiénes somos, debemos conocer más a Dios, a Jesús. Muchas veces ni siquiera es aprender algo nuevo. No le digo que lea 20 libros de teología. A veces necesita volver a leer la Biblia con la seriedad que la leía antes, con el deseo y el anhelo de conocer a Dios como la leía antes, para ser recordado de lo que usted ya sabe, pero se ha olvidado porque quitó los ojos de Jesús. Regresando al versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él había salido de Dios, ya Dios iba. Jesús sabía quién era Él y también sabía quién eran sus discípulos, hermano. Jesús tiene un conocimiento de Él mismo y de usted, y es por eso que cuando Jesús dice algo, no lo dice a la ligera ni lo hace a la ligera. Lo hace conociendo lo peor de su vida, conociendo quién era usted antes, quién es usted hoy, sabiendo lo que hizo el Señor antes de venir aquí, lo que pensó antes de venir aquí, que si vino a lo mejor sin ganas, el Señor ya lo sabe. Y el Señor no se lo reclama. El Señor hoy quiere que usted sepa que Él lo sabe
y lo sigue invitando a estar con Él, lo sigue invitando a conocerlo, lo sigue invitando a estar cerca de Él. Usted quizá no recuerda todo lo que pasó en su vida, lo que lo marcó, lo que lo traumó, las inseguridades que tiene ahorita. Quizá no las recuerda o quizá las conoce, pero no quiere recordarlas porque le causa mucho dolor, porque le duele saber eso, le duele recordarlo y preferiría no poder pensar en eso. Usted lo sabe, conoce esas cosas, pero el Señor conoce más de usted, hermano. Él sí lo conoce a detalle y Él sabe lo que le espera en el futuro. Él conoce su pasado, su presente y su futuro. Jesús lo conoce y Él no lo acusa, no lo aleja, no lo insulta. Lo recibe con brazos de amor y nos dice: ejemplo te di, sirve a tus hermanos. Es una libertad de decir: como yo sé quién eres tú y te amo, también tú puedes amar a los demás y servirles, sabiendo que eres conocido. Yo quisiera, hermano, recordarle quién es Jesús, al menos poquito, porque conocer a Jesús y quién es Él es tarea de toda la vida, y recordarlo y tenerlo presente. Pero quiero recordárselo al menos poquito, por si acaso lo ha olvidado, o quizá todavía no lo conoce, o no lo conoce tanto. Hoy es un buen día para decirle a Dios: quiero conocerte más, quiero estar más cerca de ti, no alejarme. Así que le voy a leer para terminar parte de un sermón que predicó el doctor S.M. Lockridge en los 70s. Tú seguramente ya lo has escuchado, muy famoso. Y esto ha sido escuchado por millones a través de la historia gracias al internet. Él lo predicó en los 70, ni grabación de video había, es puro audio, pero gracias al internet se conoce bastante y millones de personas lo han escuchado. Y habla de quién es Jesús. Así que quisiera, hermano, animarlo a poner atención, escucharlo y recordar quién es Jesús. Y recordar que este Jesús es su Jesús. Es el Jesús verdadero, es el Jesús de la Biblia y es el Jesús que le ha servido. ¿Cómo le sirvió Jesús a usted? Pues solamente fue a morir a una cruz por sus pecados. Solamente se fue para que el Espíritu Santo pudiera estar dentro de usted. El Señor le ha servido bastante y es este Dios verdadero. El doctor llegó a decir, que me tomo agua primero. Él dijo: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia, es el rey eterno, es el rey del cielo, es el rey de gloria, es el rey de reyes y señor de señores. Te pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Ningún método de medición puede definir su amor sin límite. Él es un rey fuerte, es sincero siempre, es eternamente constante, está lleno de gracia sin fin, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el acontecimiento más grande que ha cruzado el horizonte de este mundo. Es el Hijo de Dios, es el Salvador del pecador. Él es la pieza central de la civilización, es incomparable, no tiene precedente. Él es la idea más elevada en la literatura, la personalidad más grande en la filosofía, es la doctrina fundamental de la teología verdadera. Él es el único calificado para ser un salvador por sí solo. Te pregunto, ¿ya lo conoces? Él le da fuerzas al débil, está cerca del tentado y tribulado. Él te entiende y Él salva, Él fortalece y sostiene, protege y guía, Él sana al enfermo, Él limpia al leproso. Él perdona a los pecadores, deja libre a los deudores, libera a los cautivos, defiende a los débiles, bendice a los jóvenes, sirve a los desafortunados y recuerda a los ancianos. Él recompensa al diligente y embellece al manso. ¿Lo has conocido? Él es la clave del conocimiento, la fuente de sabiduría, la puerta a la liberación, el camino a la paz, el sendero de justicia, la carretera a la santidad, el acceso de gloria. Su vida es inigualable, su bondad sin límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es todo lo que necesitas, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es liviano y ligera su carga.
Quisiera describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacártelo de la mente y no puedes escapar de su mano. No puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero vieron que no podían detenerlo. Pilato no encontró pecado en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo someterlo y la tumba no pudo contenerlo. Ese es mi Rey. Y le pregunto, hermano, ¿lo conoce? ¿O solamente ha escuchado de Él? ¿Qué le parece? Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por quien eres tú, Señor. Gracias porque te has revelado a nosotros, Señor. Gracias porque estás cerca de nosotros. Señor, queremos conocerte. Queremos conocerte más, Señor. Y algunos queremos recordar quién eres, porque nos hemos enfocado tanto en nosotros y en nuestra situación y en lo que nos pasa, en lo que nos pasó y en lo que nos pasará, que no hemos puesto los ojos en ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque te estamos viendo desde lejos, porque tú nos quieres cerca, pero nos hemos alejado, Señor. Te admiramos, pero a la distancia. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor. Somos tan dependientes de ti que ni acercarnos a ti sin tu ayuda podemos. Queremos conocer a ese Rey de gloria, a ese Rey de reyes, Señor. Aquel que cuida del débil, del menesteroso, que está cerca del quebrantado del corazón. Aquel que no rechaza al que se acerca con un corazón quebrantado. Queremos conocerte, Señor. Queremos leer tu palabra y saber quién eres, Señor. Que así como cuando alguien nos cuenta algo de un familiar y sabemos que no es verdad, porque decimos, yo conozco a esa persona, Señor, podamos decir de ti, yo conozco a mi Dios. Yo sé que Él no me abandona. Yo sé que Él no se rinde conmigo. Yo sé que Él no se olvida de mí. Yo sé que Él me escucha. Lo sé porque Él lo ha dicho. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos a creer lo que dices tú de nosotros. No lo que dicen los demás, no lo que digo yo de mí mismo, Señor. Ayúdame a creer, Señor, que cuando en tu palabra dice que soy tu Hijo amado, pueda creerlo realmente, Señor. Cuando diga que yo soy perdonado, redimido, que soy presentado ante ti limpio, Señor, pueda creerlo y no creerme a mí mismo. Señor, te necesitamos. Necesitamos conocerte, necesitamos estar más cerca de ti para entender quiénes somos, para caminar por esta vida seguros, con el rostro en alto, sabiendo quién es nuestro Dios y qué ha prometido. Aumentanos la fe, Señor, para creer en ti, para creer que tú sigues obrando, que obrarás en nosotros y en nuestras vidas, que tú defines quiénes somos, Señor, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Úsanos. Ayúdanos a no creer nuestras propias mentiras que nos dicen que no podemos, que somos incapaces, que no debemos, que lo haga alguien más. Ayúdanos a creer y confiar en ti, Señor, y así hacer todo sabiendo que tú eres el que cambia corazones, tú eres el que cambia y transforma vidas. Nosotros solamente queremos hacer lo que nos enseñaste a hacer, Señor, para lo que nos dejaste ejemplo, servir a nuestros hermanos. Ayúdanos a hacer todo, Señor, para edificarlos a ellos, sabiendo que tú cuidas de nosotros, Padre. Queremos amarte más, Señor. Necesitamos conocerte más para amarte a más. Guíanos, Señor, y bendice a mis hermanos aquí, aquellos que te conozcan y aquellos que todavía no te conocen, Señor, que hoy puedan decir, quiero conocerte, Señor, quiero conocer a ese Rey del que hablaron y saber que es verdad. Te amamos, Señor. Estamos a tu servicio. Úsanos para tu gloria, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.